Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La que una vez fue considerada como la frontera más activa de América, actualmente es comparada por sus habitantes con pueblos abandonados. El cierre de pasos fronterizos formales que comunican al norte de Santander en Colombia con el estado Táchira en Venezuela ocasionó en 2019 el cierre de centenares de fábricas y la pérdida de miles de empleos. Unas 2.000 unidades conformaban el parque automotor para el transporte de mercancía, una cifra que quedó reducida a unas 200, aseguró a La Voz de América Max Vázquez, presidente de Fede Cámaras Táchira, organización que reúne a los empresarios de la zona y que desconocen detalles sobre el proceso de apertura comercial anunciada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cerca de 30.000 personas cruzaban la frontera de Colombia hacia Venezuela para trabajar en nuestras empresas. Esa gente se quedó sin empleo del lado colombiano. La producción industrial que había aquí se redujo a nada, a cero. El representante del sector empresarial asegura que a pesar de que deben resolver diversos problemas estructurales, entre ellos las fallas eléctricas, tienen expectativas sobre la apertura del paso comercial. Porque significa la posibilidad de reapertura de miles de empresas que están cerradas. Guillermo Paz es habitante de la frontera. Con un salvoconducto logró cruzar esta semana a Cúcuta para comprar medicamentos y dice no tener mayores expectativas sobre el anuncio del gobierno. Yo creo que todo este movimiento, todos esos anuncios, tienen origen en la campaña electoral. En tanto, Freddy Bernal, protector del estado Táchira y candidato oficialista a la gobernación, aseguró el miércoles en un medio local que posiblemente el viernes podría reanudarse el paso de camiones con mercancía comercial a través del puente internacional Francisco de Paula Santander, ubicado en Ureña. Bernal agregó que las autoridades colombianas y venezolanas aún mantienen encuentros para establecer acuerdos relacionados con horarios y reglas aduaneras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Aun cuando la frontera entre Colombia y Venezuela no ha tenido una efectiva reapertura, pese al retiro de los contenedores que bloqueaban los puentes internacionales, los empresarios en norte de Santander hicieron un llamado a los gobiernos de ambos países para que no busquen réditos políticos y se piense en la población y el comercio de cada lado de la frontera, como lo aseguró María Eugenia Martínez, presidenta del gremio de distribuidores de combustible en Cúcuta. Nosotros pedimos que esto esté alejado de la politización, no utilicen los pueblos para eso. Miren la gente como sufre, tiene que utilizar las trochas para ellos poder cruzar las fronteras. Eso es una vergüenza, eso no debe tener tintes políticos ni nada de eso. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró el llamado a una reapertura ordenada y segura de la frontera y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que este proceso no se preste para favorecer delitos como el narcotráfico. Requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional. El presidente Iván Duque puso en funcionamiento en Cúcuta un comando de las fuerzas militares especializado para atender la zona de frontera con Venezuela y encabezó los actos conmemorativos del bicentenario de la Constitución de Cúcuta. En este acto, por medio de un video, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el apoyo colombiano a los migrantes venezolanos, pero no se pronunció respecto a la reapertura de la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La Fuerza de Tarea Especial de Reconstrucción de la isla de Guanaja, conformada por el gobierno de Honduras y diversos organismos humanitarios, inició su tarea de evaluación de daños y reunificación de al menos 2.000 familias afectadas que perdieron todo luego del incendio registrado en esta isla, ubicada en el departamento de Islas de la Bahía. El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias, Mac González, destacó el trabajo que están realizando actualmente. Empezará a desarrollar un plan de trabajo ordenado, consensuado con la comunidad y liderado por el Comité de Emergencia Municipal de Guanaja. Nosotros estamos aquí para brindarle ese brazo amigo a todos los guanajenses. El componente de ayuda humanitaria, el componente de rehabilitación, reconstrucción. La isla Guanaja junto a Roatán y Utila son un grupo de 3 islas que conforman el departamento insular en Honduras, con una población aproximada de 6.000 habitantes que en su mayoría se dedican para subsistir a las actividades relacionadas con la pesca y el turismo. Y lamentablemente, a consecuencia del incendio durante el fin de semana, se reportaron varios heridos que están siendo atendidos en centros hospitalarios, pero afortunadamente no se reportaron víctimas fatales.
Kevin Boden es un microempresario isleño y relató a La Voz de América que sus negocios y su hogar, construidos y establecidos a lo largo de 16 años, hoy ya no existe. Unos 16, 17 años luchando de poco a poco y pues en minutos perder todo, es duro. Mi negocio, mi tienda, perdí mi bar, perdí mi casa, perdí todo. Yo estoy en la calle, no tenemos nada. Pero estas afectaciones también generaron un impacto ambiental en la flora y fauna en la zona. Y según relata la ambientalista Lolita Valenzuela, el principal problema a considerar son los desechos. Ya voló, ya dañó lo que es el aire. Y en cuanto a los animales, lo mismo, tratar de controlar esa basura. Un relleno sanitario sería lo mejor. Y reciclar, es decir, clasificar la basura para que el daño no sea tanto, ¿verdad? Eso es lo que podría hacerse. Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el incendio se generó de manera accidental por una vela encendida y se propagó entre las casas que son construidas, en su mayoría, de madera. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma al presupuesto general de la República 2021 para destinar 700 millones de córdobas, un equivalente a más de 19 millones de dólares, para formar un denominado Fondo para Adquisición de Vacunas e Insumos Necesarios contra el COVID-19, una decisión financiera que genera dudas entre los economistas que no entienden las razones por las que el Ejecutivo aumenta la deuda interna del país si cuenta con recursos del exterior que son menos costosos. El millonario fondo se creó un día después de que se anunció que el país espera obtener una supuesta donación de 7 millones de dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 02, despertando las dudas sobre si este fondo no estará destinado a pagar esos viales. Pero el economista Óscar René Vargas tiene su propia opinión al respecto y sostiene que el gobierno de Daniel Ortega intenta protegerse económicamente ante la amenaza de la ley Renacer aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Lo que está haciendo Ortega es crear un colchón financiero en caso que se apruebe la ley Renacer. Nicaragua ya dispone de un fondo de 100 millones de dólares para la compra de 6.850.000 vacunas contra el COVID-19 que fue entregado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. En tanto, y según el anuncio de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, las vacunas cubanas llegarán al país en la tercera semana del mes de octubre. Vamos a estar recibiendo 1.200.000 o más dosis de la vacuna. Nicaragua también ha recibido apoyo para la compra de insumos médicos de parte del Banco Mundial. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que se necesitará tiempo para limpiar un derrame de petróleo en la costa sur del estado y que obligó al cierre de las playas. Un hecho que la economía local lamenta debido al movimiento que tienen, en particular con la visita de turistas. El mandatario estatal declaró el estado de emergencia en el condado de Orange e instó a las agencias estatales a tomar medidas inmediatas y agresivas para limpiar y mitigar los efectos del derrame. Todavía tenemos la propagación, incluso si son sustancialmente menos galones los que deben limpiarse, solo tal vez un poco menos de volumen en ese momento. Entonces, esto va a tomar un tiempo para limpiar. Las autoridades dijeron que el oleoducto derramó decenas de miles de litros de petróleo al océano y la Guardia Costera reconoció que no investigó los informes iniciales del derrame de petróleo, al menos durante casi 12 horas, debido a que no tenía la suficiente evidencia que lo corroborara y además las posibles tareas se vieron obstaculizadas por la oscuridad y la falta de tecnología, según afirma una versión de la agencia de noticias Associated Press. Por su parte, el contraalmirante Brian Pioneer, comandante del 11º Distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos, reconoció que la entidad fue alertada el viernes por la noche por un buen samaritano de que había brillo en el agua, pero no recibieron información adicional, por lo que debieron esperar hasta tener el apoyo de la claridad del día para comprobar la situación. Las autoridades dijeron que el fiscal del distrito del condado de Orange, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Guardia Costera y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California están llevando a cabo posibles investigaciones criminales.
La producción de petróleo frente a la costa de California ha disminuido en los últimos años después de que importantes derrames del hidrocarburo han hecho sonar las alarmas de los grupos ambientalistas, como un derrame producido por una avería en un oleoducto en una playa cercana de Santa Bárbara, a unos 150 kilómetros al norte de Los Ángeles, que ocurrió en 2015, provocando el cierre de las últimas plataformas petrolíferas operativas de ExxonMobil frente a la costa de este estado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La policía en Arlington, Texas, arrestó a un joven de 18 años en relación con un tiroteo en la escuela secundaria Timberview que dejó a 4 personas heridas, 3 estudiantes y un adulto, que se presume es un maestro después de que estalló una pelea en un salón de clases. Las autoridades publicaron en Twitter que Timothy George Simpkins, de 18 años, huyó de la escuela secundaria después del tiroteo del miércoles por la mañana y luego de una breve persecución fue detenido y será acusado de 3 cargos de agresión agravada con un arma mortal. La policía indicó que al menos 2 de las 4 personas heridas, una de las cuales no requirió hospitalización, sufrieron heridas de bala. Una de las víctimas permanece en estado crítico. El tiroteo aparentemente siguió a una pelea en un aula, según dijo el subjefe de la policía de Arlington, Kevin Colby, en una conferencia de prensa, mientras el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que el estado pondrá todo de su parte para buscar justicia a los afectados. Y nosotros, como Estado que trabaja con las comunidades locales, haremos todo lo posible para garantizar que el agresor sea procesado de manera rápida y eficaz. El incidente, reportado alrededor de las 9:15 a.m. hora de Texas, sucedió en el segundo piso de la escuela Timberview, que es parte del distrito escolar independiente de Mansfield, un gran distrito en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, compuesto por 49 escuelas que atienden a más de 35,000 estudiantes. En lo que va de año se han producido al menos 101 incidentes relacionados con disparos en centros escolares de Estados Unidos, provocando 21 muertes y 56 heridos, según Everytown for Gun Safety, una organización de prevención de la violencia armada. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos ratificó su compromiso con los desafíos globales de la pandemia del COVID-19 y el cambio climático en el cierre de su participación en el encuentro ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a través del secretario de Estado Antony Blinken. Durante los 2 últimos días, los Estados miembros de la OCDE compartieron estrategias para invertir en un futuro más verde y acordamos que la crisis climática debe permanecer y seguirá estando en la cumbre de la agenda de la OCDE. Además, la cooperación y la política de análisis de datos impulsada por la organización es vital a medida que buscamos reparar el daño de la pandemia del COVID-19. Los 38 ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros se dieron cita en París para abordar desafíos comunes y definir las soluciones más convenientes a fin de invertir en un futuro con menos desigualdades económicas, mejores condiciones medioambientales y mayor justicia social. Este fue el primer encuentro presencial de alto nivel para la entidad luego de la irrupción del COVID-19 y precisamente la pandemia fue uno de los temas protagonistas, y es que los participantes se comprometieron a desarrollar un esfuerzo de vacunación mundial y justo, además de desplegar estrategias económicas y sociales que sobre todo permitan que mujeres y niñas puedan acceder a más oportunidades de desarrollo. Con motivo del 60º aniversario de la organización, los países miembros firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con los ideales democráticos que conforman los cimientos de este organismo, y el secretario Blinken señaló la importancia de defender estos principios. Nos une un compromiso a los valores compartidos que han hecho posible nuestro progreso durante los últimos 60 años. Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, incluida la igualdad de género, economías de mercado abiertas, inclusivas y transparentes. Y es especialmente importante hoy, en un momento en que estos principios se ven desafiados por gobiernos autoritarios que argumentan que su modelo es mejor para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Ahora más que nunca debemos demostrar que nuestro enfoque puede mejorar la
la vida de nuestra gente y de la gente en todo el mundo. En tanto, y con el objetivo de disminuir el daño medioambiental que generan los países industrializados, los asistentes prometieron actuar urgentemente con miras a lograr la neutralidad de carbono para el año 2050, y a fin de lograr este desafiante reto se deberán reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos 10 años. Actualmente varias naciones han solicitado su unión a la OCDE, cuya misión principal es promover políticas que favorezcan el bienestar de todas las personas, y entre los países en la lista para adherirse destacan Brasil, Argentina y Perú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Representantes de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y China reunidos en Zúrich para conversar sobre las crecientes tensiones entre ambos países anticiparon la posibilidad de una reunión virtual de trabajo antes de fin de año entre los líderes de ambas naciones. El acuerdo para una reunión de líderes más formal se produjo luego de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se reuniera el miércoles con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, y aunque los detalles de la reunión aún deben establecerse, la pregunta surgió durante la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo: hay un acuerdo para continuar el diálogo a un nivel muy alto, y seguimos creyendo que el compromiso a nivel de líder es una parte importante de nuestro esfuerzo por gestionar responsablemente la competencia con China, especialmente dada la fusión del poder en el liderazgo chino, dijo. Sobre la reunión en Zúrich, la Casa Blanca explicó que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, enfatizó en su diálogo con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación, además de expresarle preocupación por lo que se califica como las recientes provocaciones militares de China contra Taiwán, los abusos a los derechos humanos contra las minorías étnicas y los esfuerzos de Beijing para aplastar a los defensores de la democracia en Hong Kong. El comunicado de la Casa Blanca añadió textualmente: el asesor Sullivan dejó en claro durante 6 horas de conversaciones que si bien Estados Unidos continuaría invirtiendo en nuestra propia fuerza nacional, buscaba un mejor compromiso a un nivel superior para garantizar una competencia responsable. Según los detalles del encuentro, ambos asesores acordaron trabajar para reunirse en persona en un futuro próximo, y la Casa Blanca dijo que la reunión estaba destinada a dar seguimiento a la llamada del mes pasado entre los presidentes Biden y Xi, en la que el mandatario estadounidense destacó la necesidad de establecer parámetros claros en su competencia. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el miércoles en París su preocupación de que Pekín esté socavando la paz y la estabilidad regionales con su acción provocadora. Sus comentarios se dieron en el marco de la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Algunas de las informaciones que destacan este jueves son: cuando faltan menos de 15 días para que venza el plazo para fijar una extensión del techo de la deuda y evitar que Estados Unidos incurra en impago por primera vez en su historia, los republicanos en el Senado insisten en que los demócratas pueden intentar aprobar su proyecto de gastos con mayoría simple, a través de una medida legislativa conocida como reconciliación. En un comunicado, el senador Mitch McConnell, líder de la minoría en la Cámara Alta, indicó que su partido permitiría que los demócratas utilicen los procedimientos normales para aprobar una extensión de emergencia del límite de deuda a un monto fijo en dólares y hasta el mes de diciembre. En otros temas, un juez federal de Texas emitió una orden para bloquear la recientemente aprobada ley que prohíbe a las mujeres realizarse un aborto después de las 6 semanas de embarazo. La orden del juez de distrito Robert Pittman representa un punto a favor para los defensores del derecho al aborto, aunque puede que esta victoria sea temporal, pues la oficina del fiscal general de Texas señaló que apelaría esta orden ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que resulta ser el más conservador del país y que ya rechazó anteriormente una petición de las clínicas para bloquear la misma ley.
Y finalmente, el secretario de Estado Anthony Blinken calificó de muy productivas las conversaciones que sostuvo esta semana con altos funcionarios franceses, entre los que se encuentran el presidente Emmanuel Macron y el ministro de Exteriores Jean-Yves Le Drian. Añadió que pronto podría lograrse una nueva colaboración entre Washington y París, esto para contener las aspiraciones militares de China en la región Indo-Pacífico. Macron y Biden se verán las caras a finales de este mes en Roma, en el marco de una reunión de líderes del Grupo de los 20. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema de la filtración de documentos de una pesquisa realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que se conoce ahora como los Papeles Pandora. El entramado de inversiones en paraísos fiscales, su objetivo y los involucrados despertaron gran expectativa y nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Brenda Medina, integrante del consorcio, para entrar en detalles e inicia la conversación con la importancia que tiene esta investigación. Yo creo que el punto principal, Anthony, es que podemos ver que todo este sistema offshore se trata de un sistema global que utilizan las personas que tienen poder, las personas que tienen muchísimo dinero y los servidores públicos, los jefes de Estado que quizás tienen el poder para cambiar este sistema para que sea más transparente, para que sea más equitativo. No tienen el incentivo de hacerlo porque ellos también se benefician, ¿no?, de toda esta industria offshore. En el caso de América Latina tenemos varios expresidentes, otros mandatarios que aún están en el poder. Cuéntanos un poquito sobre esos personajes que aparecen en esa investigación. Lo que tenemos es, creo que el número es correcto, son 35 jefes de Estado en sitio, presidentes actuales y ex jefes de Estado, ¿no? Entonces lo que vemos es que muchos de ellos han recurrido a estas estructuras offshore para hacer negocios, para tener propiedades de las cuales son dueñas compañías de maletín montadas en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá o en Belice. Y hemos encontrado casos en los que se hicieron negocios que ahora son cuestionados y se hicieron a través de estas compañías offshore, y en general podemos ver que es la forma en que mucha gente poderosa y muchos jefes de Estado conducen sus negocios e incluso guardan allí bajo un velo de secreto sus bienes y sus dineros, ¿no? Porque digamos que montar una offshore no es ilegal, o sea, montar una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Lo que es ilegal es crear todo este entramado de empresas que se tapan unas a las otras para no pagar impuestos y luego para que, de una manera u otra, no aparezca el nombre de la persona que en realidad está detrás de todo ese proyecto, ¿verdad? Y quizás incluso eso de esconder el nombre, Anthony, no sea ilegal. O sea, es importante recalcar que precisamente eso es parte del problema. El hecho de que todo este sistema es legal. ¿Me entiendes? Todo este sistema es legal. Lo que sí es que por el secretismo que este sistema vende, se presta a que se utilicen estas entidades para cometer actos ilegales sin que las personas que los cometen puedan ser descubiertas por la justicia, puedan ser descubiertas por las autoridades. ¿Me entiendes? Podemos ver que crear una compañía, un señor va y crea una compañía y esa compañía controla una cuenta de bancos en Andorra que contiene miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares. ¿Me entiendes? Y el hecho de que él creó esa compañía no es ilegal, pero el dinero ahora entendemos que provenía del dinero de la corrupción de todo el caso de Odebrecht, por ejemplo, o del dinero de la corrupción del caso conocido como FIFA Gate, o en algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de bancos en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas
Venezuela, un país que estaba en crisis. Era Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados papeles Pandora, que puso en evidencia la facilidad de las empresas de maletín y los paraísos fiscales. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.